Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Uno de los aspectos que debe caracterizar o debe predominar en nuestro testimonio es precisamente la declaración de nosotros como hijos de Dios. Por ejemplo, cuando cantamos, lo que más resaltamos, si ustedes se han dado cuenta, son dos aspectos que estamos viendo a través del estudio, tanto su divinidad como su humanidad, ¿no? Siempre en nuestro testimonio debemos declarar la humanidad de Cristo, pero también su divinidad absoluta y eterna, ¿no? Eso es la base de nuestra fe también. Por eso en el texto de Juan que estamos viendo, Juan capítulo 1, al final el apóstol, por la inspiración del Espíritu Santo, declara de aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Aquel verbo, el verbo creador. Vamos a ver algunas características. Hoy nos vamos a concretar el estudio y otro aspecto que él declara más adelante, si el tiempo lo permite, en su momento veremos un texto en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 al versículo 3, ¿no? Recuerden la enseñanza del domingo que el hermano Cristian nos compartió, según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 10, donde habla de que ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Que nadie nos mueva en nuestro pensar ni por carta ni por nada en cuanto al tema de que la venida del Señor está cerca. Pero una de las características que él comentó es, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y es el Espíritu del Señor el que detiene toda manifestación de pecado. Y ese Espíritu del Señor se manifiesta sí y solo sí a través de la iglesia, ¿no? El Espíritu del Señor obra a través de los creyentes. Por eso nos denomina el Señor sal y luz, ¿no? Una sal que debe preservarse para evitar la corrupción del mundo, y una luz que no debe esconderse para alumbrar. Entonces, hermanos, a través de nosotros, mire qué gran privilegio, mis amados, que el Señor nos utilice, nos tenga en su gracia de ser utilizados para reflejarle a Él. Nosotros debemos reflejarle a Él. Si no lo reflejamos a Él, hay una situación que debemos mirar en nuestra fe. ¿Qué es lo que estamos nosotros entonces declarando con nuestra fe y testimonio? Entonces, mis amados hermanos, entender este tema que estamos viendo es muy importante. Por eso voy a dedicarle cierto tiempo. Luis está preparándose para presentar al Señor como Dios. Va a mostrarles al Señor como Dios, no a probarles. No necesitamos probar que Dios es Dios. Si usted cree o no cree, ya será su responsabilidad, pero el Señor se ha revelado al hombre y el hombre decide creer o no creer, ¿no? Eso lo vemos en Romanos capítulo 1 también. Y el hermano Luis está preparando ese aspecto. Yo me concentro en el aspecto humano. Pero antes de llegar al humano, obviamente, si me temen el tema del hermano Luis Humberto, tenemos que pasar por Juan capítulo 1. Entonces vamos a seguir cantando el número 414, oh Cristo mío, anhelo agradarte. Hermanos amados, y que lo que cantemos es la expresión de lo que sentimos, ¿no? Que en verdad nuestro propósito, nuestro anhelo, nuestro deseo más profundo, a pesar de nuestras imperfecciones y luchas, sea agradarle a Él. Entonces vamos a cantar el número 414 a continuación. Y la manera en que la iglesia, comenzando sus primeros años de madurez y crecimiento, nosotros somos la iglesia final en esta dispensación, la última dispensación en los tiempos del Señor antes de su regreso. Mis amados hermanos, pero el concepto de buscar agradarle no ha cambiado a través de los tiempos. Nuestros primeros hermanos, la iglesia, los hermanos llamamos primitivos porque era la iglesia que empezó a formarse, de la cual nosotros debemos ser una extensión y reflejo, agradaron al Señor por millones muriendo por Él. Dieron su vida por el Salvador, porque realmente se les exigía escoger a cuál Dios seguirían. Pero eso solo era posible si ellos tenían en su mente y en su corazón la firme realidad y certeza de agradarle en todo. Por eso vamos a cantar por último el número 472, anhelo trabajar por el Señor, que expresa el deseo o también la misma palabra en cierta manera que se usó ahorita en el anterior himno, ¿no? Anhelo trabajar por el Señor.
Dos himnos preciosos que en su letra expresan un deseo que debe ser muy real en nosotros, el anhelo de agradarle y el anhelo de trabajar, el anhelo de orar, el anhelo de congregarnos, el anhelo de ser instrumentos de Él en sus manos. Hermanos, estamos en tiempos muy, muy difíciles y es necesario que como iglesia estemos filas cerradas preparándonos para los tiempos que estamos viviendo. Pero mis amados hermanos, eso no va a ser posible con firmeza si no estamos fundamentados en la palabra del Señor. Para dar testimonio de lo que ahora somos, necesitamos conocer de quién damos testimonio y es lo que estamos viendo a través del estudio. Vamos entonces a la Escritura, les invito, mis amados hermanos, entonces, a que abran sus Biblias en el libro o en el Evangelio de Juan. Pero les invito nuevamente a orar. Tengamos unos segunditos de oración. Padre Celestial, Señor, gracias te doy por la oportunidad, Señor, nuevamente de abrir tu verdad, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte, Señor, a amarte, Señor, y a disponernos para ser instrumentos tuyos en tus manos. Te doy las gracias, amado Señor, por la oportunidad que nos das y por darnos el entendimiento para conocer este gran misterio ahora revelado para nosotros, tus hijos. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos viendo este tema, ¿no? La encarnación de Cristo. Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 18 prácticamente en todo su contexto. Pero la encarnación de Cristo no va a ser entendible o aceptada o aceptable si no entendemos o conocemos primero algo de su, también obviamente que será el tema que viene, de su nacimiento, su nacimiento vicario, ¿no? Su nacimiento virginal. Cuando hablamos de la encarnación de Cristo, mis amados hermanos, estamos hablando de que Dios se ha hecho carne. Ese es un misterio. Hermanos, cuando la Biblia habla de misterio, uno debe sentirse privilegiado. Debemos sentirnos honrados del Señor. Esto no es algo que todos saben. Algunos le han tergiversado las palabras del Señor para acomodar la revelación de estos misterios a sus propias conveniencias. Pero mis amados hermanos, nosotros estamos acá para presentar a Cristo. Y he cambiado el título de la presentación llevándolos a un texto en 1 Timoteo 3:16 que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, grande es el misterio de esta piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, esto, como dice, es un misterio que pocos tienen el privilegio de oír y mucho más de entender, entonces, o mucho menos de entender. Nuestra tarea, amados hermanos, es mostrarles a ellos esta verdad. Para eso tenemos que estudiarla. Es un tema profundo, hermanos. Lamento si, bueno, tal vez algunos dirán, no, el tema ha sido muy difícil. No es difícil porque está en la palabra del Señor y revelado para nosotros, para que cuando demos testimonio. Hay muchos que conocen estos textos, malos maestros, que tergiversan y manipulan esta verdad para dar otras enseñanzas. Por eso es necesario conocer estos principios, mis amados hermanos, para que cuando estemos practicando el evangelismo y nos encontremos con alguien, poderle mostrar a Cristo en este misterio revelado como Dios que se manifestó en carne. Y por eso estamos viendo la encarnación de Cristo. Entonces, Juan comienza en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Recordemos quién era Juan, ¿no? ¿Quién era Juan? ¿En qué momento escribió Juan el libro aproximadamente el Evangelio? Muchos años después de haber conocido al Señor. Pero ¿quién era Juan? Un humilde pescador, seguramente sin conocimiento, seguramente un pescador burdo como Pedro, como los otros compañeros que creyeron en el Señor y que fueron discípulos de Jesús. Pero el Espíritu hizo en él, como hará en nosotros, una obra maravillosa, hermanos amados. Lo que él está revelando acá es lo que el Espíritu le ha revelado a él. Por tanto, las palabras vienen directamente del Señor. Juan, por eso, no va a usar directamente el nombre de Jesucristo, porque el propósito de él es mostrar quién es Jesucristo
desde la eternidad hasta el momento en que se manifestó. Y Él va a usar una palabra que está en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo. Por eso cuando hablamos del Señor siempre vamos a tener en mente este gran misterio. Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Eso no se discute, eso no está en nuestra enseñanza de teología correcta u ortodoxa, discutir o poner en duda que Jesucristo se ha manifestado con dos naturalezas. Entonces la Escritura enseña que Jesucristo es completamente Dios y también es completamente hombre en una persona, y así será para siempre, hermano. Entonces, por eso, ¿para quién fue escrito el Evangelio de Juan? Cada evangelio tiene un enfoque diferente. Entonces el Evangelio de Juan tiene un propósito y fue escrito a cierta clase de oyentes. ¿Para quién fue escrito entonces el Evangelio de Juan? Entonces los evangelios tienen 4 enfoques. Mateo fue escrito para los judíos, presentando a Cristo como el Rey. Marcos ha sido escrito para ambas clases de oyentes, presentando a Cristo como el siervo de Dios, Marcos. Lucas ha sido escrito para 2 clases de oyentes, presentando a Cristo como el Hijo del Hombre. Y Juan es escrito para los gentiles, presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso Juan comienza usando aquí el término verbo, la palabra verbo. Él va a unir 2 ideas, tanto para los griegos que la conocían, como para los judíos que le daban también una interpretación, ¿no? Ambos llegan a la misma conclusión. El logos o verbo que se aplica a Cristo no es una energía impersonal, algo que nace de la nada o del caos. Es alguien realmente es una persona divina, eterna y creadora. Eso es lo que Juan quiere mostrar. Por eso él comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo. Cuando se usa el término verbo, estamos hablando de Cristo. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Pero él no usa el término Cristo porque quiere presentarle a este Dios, a este que se manifiesta en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne como Cristo. Y por eso es la introducción del evangelio. Entonces por eso Juan va a llevar a sus oyentes, tanto judíos como gentiles, a reconocer a Jesús como el Dios eterno hecho carne, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, recordemos quién está detrás de Juan, es el Espíritu Santo, que usa el término griego palabra, la palabra creadora, ¿no? Juan 1:14 ya lo identifica, esta palabra creadora, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, y los creó por el poder de su palabra, ¿no? Los griegos creían que la creación fue iniciada en un principio por el poder de la palabra, aunque ellos no lo conocían. Esta palabra será revelada ahora por Juan. Entonces, vamos a la tarea que teníamos. ¿Cuántos repasaron la tarea o pudieron repasar esto como tarea desde el jueves anterior? Veo cara de sorpresas todavía. Entonces, yo sé que algunos los estudiaron y de pronto me voy a enfocar en ellos. Así que los que yo sé que estudiaron, atentos, porque les voy a hacer preguntas. Entonces, vamos a ver a través de Juan capítulo 1. Vamos a la palabra. Entonces, yo les voy a guiar. Ya vimos esta primera, ¿no? El jueves anterior vimos esto. En Juan capítulo 1, verso 1, vemos unas características del verbo, porque la tarea es, ¿cuáles son las características de ese verbo? ¿Cómo se llama el verbo? Cristo, ¿no? El verbo es Cristo, no hay que poner en duda. Cuando presentemos a Jesús, si usted se encuentra con un testigo de Jehová, tiene que saber presentar a Cristo. Ese es el punto principal. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver características de Cristo, como el verbo. Y vimos el jueves anterior algunas que hablan de su naturaleza divina. En Juan capítulo 1, versículo 1, hay 3 características. ¿Cuáles son? En el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces la primera, el verbo es eterno y existía desde antes de la creación. Acaba de decir la hermana Luz Marina. Y fuimos a Juan capítulo 17, versículo 5 y 24. Tengo muchos textos de la Biblia porque tenemos que relacionar las referencias, porque esto no es enseñanza personal, ni estoy extrayendo la enseñanza de mi propio conocimiento, porque tengo que ir a la verdad de Dios. Entonces, el primero que ya vimos que Él es eterno, ¿cierto? Él es eterno. Juan capítulo 1, versículo 1, primera parte.
Segunda parte, Juan capítulo 1, versículo 1, la segunda parte después de la coma, ¿cuál sería? Entonces, la segunda parte de Juan capítulo 1 después de la coma es lo que vemos aquí. El verbo es completamente divino, ¿cierto? El verbo era Dios, ¿cierto? O el verbo es Dios, ¿sí? Muy bien, entonces es Dios, no hay duda respecto a eso, ¿no? Entonces, primero que existía, que es eterno, segundo que es Dios. Los testigos de Jehová le añaden un articulito aquí que no está en el original griego, hay que tener mucho cuidado que con eso enredan. No nos vamos a discutir con ellos cuestiones de teología y gramática, nos vamos a centrar en presentar a Cristo como Dios hecho hombre, y para eso hay muchos textos. Ellos lo enredan a usted y lo encierran en Juan capítulo 1, verso 1, porque ellos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, y eso no es, ese un no existe. Ellos lo añaden porque quieren presentar a Cristo como un ser creado, no como el Dios eterno, un ángel que fue elevado a la condición de Dios por el Padre. Entonces, el verbo es completamente divino. La tercera que está en Juan capítulo 1, verso 1, la tercera parte, que ya vimos, ¿no? El verbo es completamente divino y también el verbo ¿qué? La tercera parte, ¿cuál es? Que el verbo tiene una comunión personal con el Padre. Entonces, tres cosas, que Él es eterno, ¿cuál es la segunda? Que Él es divino, ¿cuál es la tercera? Que Él viene o tiene una comunión eterna y personal con el Padre. Vamos a ver un texto como para ambientarnos y ya continuar con lo que sigue. Miremos, por ejemplo, Juan capítulo 5, 19 y 20. Juan capítulo 5, versículo 19 y 20. Voy a leer Juan. Entonces dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, eso tiene que ver con el tercer punto, ¿no? De su comunión. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Cuando Jesús se manifiesta en esta eternidad, Él quiere llevarnos ¿a dónde? A mostrarnos al Padre. El propósito de Él es mostrarnos al Padre. Por eso Él debe mostrarse a ellos como el Dios eterno. Antes que Abraham fuese yo soy, dijo en algún momento en Juan 8, ¿cierto? Él muestra su divinidad, que más tarde Luis nos enseñará sobre eso en sus grandes milagros. Pero Él no mezcla sus milagros con su humanidad. Fácil sería, pero no lo hace. Hay que entender la diferencia en esa naturaleza con dos características muy importantes. Pero algo que también nos llama la atención es el hecho que Él quiere mostrar que esa comunión que ha tenido con el Padre de la eternidad también es nuestra. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 1 al final, todo el texto prácticamente, Él habla en esa oración de su anhelo para que sus discípulos tengan esa misma unidad y comunión como la que Él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces vamos a leer un texto, un hermano que me lea en Colosenses 1, 16, 17 y otro que me lea en 1 Corintios 8, 6. Muy bien, entonces, Colosenses 1, 16, 17, ¿con qué texto lo vamos a relacionar? Entonces, está relacionado. Hay una línea ahí que ustedes la pueden usar ambos para debatir la teología de la encarnación de Cristo ante un falso creyente o uno de los que enseñan mentiras, que es Colosenses. Ustedes memoricen, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, lo relacionamos con Colosenses 1, 16 y 17, ¿no? Él es antes de todas las cosas, ¿cierto? Él es el primogénito de toda la creación, ¿cierto? Dice que Él es el principio y el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Cuando dice primogénito quiere decir que es el único, el creado. Eso ya lo vamos a ver más adelante también. Muy bien, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6? Muy bien, interesante. Miremos 1 Corintios 8, 6 que acabó de leer el hermano. ¿A qué hace semejante en el texto? ¿A quién lo iguala en el texto? Miren, el verso 6 de 1 Corintios.
¿A quién relacionan y con quién relacionan? Vamos a ver, 1 Corintios 8:6. ¿Lo relacionan con quién? Dicen, para nosotros, sin embargo, solo hay ¿qué? Un Dios, que es el Padre, ¿cierto? Del cual proceden todas las cosas. Pero en Colosenses acaba de enseñarnos que Él es el principio de todas las cosas. Entonces está haciendo a Cristo igual, ¿a quién? Al Padre. Estos son los primeros inicios, hermanos, atentos a la gran doctrina de la Trinidad de Dios. Los falsos testigos de Jehová no enseñan la Trinidad de Dios, la niegan, como habrán otros que negarán la Trinidad de Dios. Y hay que estar preparados cuando nos pregunten sobre este tema. Lo podemos llevar a 1 Corintios 8:6, ¿no? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor que también es creador. ¿Cómo se llama este Señor? En 1 Corintios, Jesucristo, por medio del cual también son todas las cosas. Ahí está la relación. Y nosotros por medio de... Hermoso, ¿no, hermanos? Miren, entonces, relacionando en su mente para enseñanza. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, Colosenses 1, 16, 17, 1 Corintios 8, 6. Ya ahí tienen herramientas para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros en cuanto a la divinidad de Jesús como el creador, el primogénito, el inicio de todas las cosas, haciéndolo en igualdad al Padre y en una relación personal con el Padre que acabamos de ver. Ahora vamos a ver otra cosita, características como fuente de vida y luz. Eso es más fácil, eso está en Juan capítulo 1, verso 4, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Qué características como fuente? Cuando hablamos de fuente hablamos de origen. ¿Cuáles serían las características en Juan capítulo 1, versículo 4? Porque dice en Juan 1, 4, y lo voy a volver a leer, y en Él estaba la vida, ¿cierto? Que es lo que estamos relacionando como a Cristo, como fuente de vida, el origen de vida. ¿Por qué dice que en Él estaba la vida? Recuerden, Él es la vida, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo, volviendo a Juan, todo esto, por ejemplo, en el caso personal, en el mío, en mi mente está en toda esta relación. Yo uso esos textos cuando presento defensa, de acuerdo al momento. Pero siempre estoy relacionando esto. Juan me encanta usarlo precisamente porque lo puedo presentar de ambas maneras. Los falsos testigos de Jehová usan mucho Juan, pero ellos lo acomodan y hay que estar muy preparado para poderles mostrar con otros textos las mentiras que ellos enseñan, que bueno, no será el momento acá de estudiarlos porque no es el caso. Entonces, Él es la fuente de la vida. Vamos a ver un texto, ¿no? Vamos a ver otro texto, perdón. Juan capítulo, pongámosle 5:26, Juan capítulo 5, versículo 20. Juan capítulo 10, versículo 10 también nos enseña otro aspecto o el mismo aspecto del verbo Cristo como fuente de la vida, ¿no? Juan capítulo 5, 26, tengo Juan 8, 33, 35, 51, pero vamos a Juan 10, 10. ¿Qué dice Juan 10, 10? Muy bien, el único que puede dar vida, la palabra zoe, de ahí viene la palabra vida, pero Él da una vida humana, material, ¿cierto? ¿Sí? Él nos da una vida humana, pero también nos da una vida eterna. Él está llamado también en Juan capítulo 10, lo acaba de mencionar, leamos el verso 11, Juan 10, 11, leímos el verso 10, lo voy a leer aquí ya que lo tengo. Juan capítulo 10, versículo 11, dice así, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, la única forma en que Él nos va a dar vida, en realidad es cuando Él, ¿qué? Dio su vida por nosotros. De resto no hubiera sido posible en cierta manera, ¿no? Él termina todo en la cruz. En la cruz es el final y el inicio de su ministerio y de su propósito eterno, hermanos. Porque a través de la cruz es que nosotros podemos reclamar estas promesas que Él nos deja acá. Humanamente Él da la vida. En su ministerio Él dio vida de muchas maneras, ¿cierto? Pero aquí Él da un aspecto que va a trascender la eternidad, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. Y miremos el verso 28 del mismo texto que también está relacionado. Dice, yo les doy vida eterna. Todo eso está en el contexto. Eso es una sola oración, ¿no? Juan capítulo 10 es un solo sermón, un solo mensaje. Entonces no podemos sacarlo ni sacarlo de contexto. Todo está relacionado. Y él remata en Juan 10:10
mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, ¿verdad? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, Él es la fuente de la vida en Juan 1:4. Pero también, ¿qué es? ¿Qué más es Él en Juan capítulo 1, versículo 4? Entonces, Juan capítulo 1, versículo 4, leemos de nuevo. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesús no solamente es fuente de vida, que ya vimos los textos en Juan 5 y en Juan 10, sino también Él es la luz del mundo. La vida era la luz de los hombres. Por eso a través de Él es que, hermanos, el hombre, y a través de nosotros, que somos sus instrumentos, es que vamos a poder llevar esa vida a otros. Vamos a ver algunos textos en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Muy bien, y en este texto de Juan capítulo 3, 19 y 21, Él se identifica como la luz, ¿no? Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo aquel que hace lo malo va a aborrecer la luz. Una pregunta, hermanos, ¿estamos en este momento en luz? Claro, porque estamos siendo iluminados con la luz ¿de qué? De su palabra. Y habrán algunos que su entendimiento estará en oscuridad porque no van a entender esto, no quieren entenderlo, no les interesa aprenderlo. Y debemos orar por ellos, hermanos, ya sean hermanos nuestros o de otros que conozcamos. Por eso, hermanos, debemos prepararnos, estar viendo, estudiados, usando los términos humanos, para presentarnos, no solamente como luz, sino también presentar esta luz a otros que van a estar en oscuridad, que seguramente están en oscuridad. Por eso, hermanos, tenemos que reprender también las obras de ¿qué? Dice aquí en el verso 20, tenemos que aprender a reprender ¿qué? Las obras de las tinieblas. Por ejemplo, la semana pasada yo no vi que el pueblo evangélico se pronunciara. No sé si fue la semana pasada en Medellín este congreso sobre brujería. ¿Sí fue la semana pasada, antepasada? Yo no escuché al pueblo cristiano pronunciarse. No lo escuché. Y creo que no deberíamos haber hecho algo al respecto, por lo menos en una sentida voz de protesta, ¿no? Porque, hermanos amados, nosotros estamos llamados a reprender aquellas obras que van en contra de la luz, ¿no? Porque dice el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Hermanos, miren, ahí está la prueba de nuestra fe, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces las personas van a ver en nosotros ¿qué? Las personas a las cuales nos vamos a presentar van a ver en nosotros ¿qué? O deben ver ¿qué? Perdón. La luz. No decimos que somos perfectos, hermanos, somos humanos, sujetos a pasiones, con fallas, errores. Pero cuando vayamos a dar testimonio tenemos que ir muy preparados en oración, hermanos, muy preparados en llenura del Espíritu, muy preparados en conocimiento, muy preparados en entrega al Señor, porque las personas van a ver en nosotros luz, tienen que ver en nosotros una diferencia. Y si no la logramos proyectar, nuestro testimonio va a ser muy complicado. Volvamos a Juan capítulo 1, versículo 4. Nada más estamos en el 4, ¿no? Pero la luz hace algo más en el verso 5. ¿Qué hace la luz? No solamente Él como fuente de vida y luz es el origen de la vida, Juan 1:4, la luz del mundo, Juan 1:4, segunda parte, sino en la tercera, o en verso 5 de Juan, que están relacionados, Él hace algo más. Él resplandece, pero también hace algo, el otro verbo. Prevalece. ¿Qué significa prevalecer? Vencer, ¿no? Ganar, ¿cierto? Prevalecer es dominar, ¿sí? Entonces, Él hace dos cosas en el verso 5. La luz en las tinieblas, Jesús resplandece. Debe resplandecer en nosotros, amén. Debe resplandecer en nuestra vida, doble amén. Pero también hace algo Él con las tinieblas. Las tinieblas no lo vencerán, ¿cierto? Porque obviamente Él es el creador. En Colosenses dice que Él los venció y en la cruz los expuso públicamente, hermanos amados. Entonces, el verbo o Cristo vence las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los cristianos estamos llamados a reprender tinieblas. Nosotros estamos llamados a reprender demonios, hermanos.
Nosotros estamos llamados a presentar a aquel que ha vencido a los demonios. Y si nosotros reprendemos demonios, no es reprendiendo un demonio como te reprendo en el nombre de Jesús. No, hermanos, en el nombre de Jesús, pedirle al Señor que haga su obra. Es que caemos mucho en ese sincretismo, amados hermanos, de pensar que nosotros tenemos ese poder. No lo tenemos. Nosotros tenemos esa autoridad en el nombre del Señor. Pero el que en realidad está venciendo, ¿quién es? ¿Se acuerdan la historia en Hechos que los discípulos estaban sacando demonios y los hijos de un tal Exeba hicieron algo en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús tiene poder, hay que tener cuidado, no nosotros, pero hicieron algo. ¿Ellos qué hicieron? Reprendieron al demonio. ¿Se acuerdan la historia? Los hijos de un tal Exeba. Y los demonios respondieron: a Pablo conocemos, a Cristo conocemos, pero a ustedes no. ¿Y qué hicieron los demonios? Los atacaron, hermanos, los volvieron pañitos, los atacaron feo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. No se puede jugar con eso. Nosotros vamos es en el nombre del Señor. Hay creyentes, respeto, pero no comparto, que andan demonizándolo todo. Eso reprenden desde el café hasta el bigote abundante. Bueno, hay muchos ejemplos para tomar, hermanos, de muy malas aplicaciones de la palabra del Señor a la vida de un cristiano. Hermano Luis Humberto, siga. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Muy bien, hermano, muchas gracias. Yo tenía precisamente ese texto también acá, que lo pueden ver allá en la relación 1 Juan 1, 5 al 7. Les invito a que leamos también Juan 8, 12, como para completar ahí los textos que hasta ahora hemos visto. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo que acabo de leer el hermano Luis Humberto relacionando. Juan lo menciona mucho. Por ejemplo, debemos en nuestra vida como creyente, nuestro testimonio como creyente, nuestra vida como iglesia, deben estar muy relacionados, por ejemplo, estudiando muy profundamente este texto también y la carta de Juan, la primera, las 3 cartas de Juan que hablan sobre esto, sobre el amor, la luz, y lo que el hermano Luis acaba de compartir en los textos de 1 Juan 1, 5 al 7. Entonces leo otra vez Juan capítulo 8, versículo 12. Dice el Señor: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tenemos comunión, ¿cómo sabemos que estamos en luz? Di la respuesta: la comunión. 1 Juan lo dice, si tenemos comunión. ¿Sí? Pero la comunión debe estar como preparada en algo por la palabra del Señor. ¿Cómo debe ser nuestra comunión entonces? ¿Cómo debería ser nuestra comunión entonces para demostrar que estamos en luz? Cuando habla de la comunión en 1 Juan, habla de la comunión que tenemos con nosotros, entre nosotros y con el Señor. ¿Cómo debe ser esa comunión entonces? Comunión constante, muy bien. Laura dijo armoniosa, perfecta. ¿Qué más? Comunión entre nosotros. ¿Cómo debe ser? Honesta, transparente, sincera, ¿cierto? Tenemos comunión, así mostramos que estamos en luz. Nuestra comunión con el Padre debe ser temerosa, debe ser comprometida, debe ser una comunión que se vea, porque podemos decir muchas cosas, pero si eso no está respaldado por lo que en verdad vivimos, son palabras nada más. El hecho de que ustedes estén acá es una prueba de la comunión que están ustedes y que estamos todos buscando, porque a través del estudio de la palabra, yo solo soy un maestro que guía, pero yo no, alejando al hombre, la palabra de Dios es la que nos está enseñando. Entonces, la comunión que viene de estar en luz, la comunión que tenemos, la luz que reflejamos al estar en Cristo, al seguir a Cristo, como dice en Juan capítulo 8 que acabamos de leer también, que el Señor dice, eso lo acabé de leer y se me perdió aquí. Ya lo tengo acá, dice Juan. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, hermanos amados, 2 verbos que están en Juan capítulo 8, que tenemos que hacer, que vimos también en lo que debe hacer un verdadero discípulo, ¿no? El que me sigue, ¿no? Debe hacer ¿qué? ¿Se acuerdan lo que vimos en Lucas? El que me sigue debe tomar su cruz. Y también dice el Señor, el que me sigue no andar en tinieblas. Miremos la vida. No digamos perfección, hermanos, obviamente, pero nuestra constante vida debe ser una vida constante en luz y no en tinieblas. Esa es la enseñanza. Muy bien, amados hermanos, sigamos entonces con otro texto acá. Vamos a ver versículos relacionados con su encarnación. Y adivinen a cuál texto vamos a ir. Si hablamos de la encarnación, ¿no? Porque en Juan capítulo 1, todo lo que tiene que ver
con la luz. Bueno, ya nos devolveremos un poquitico a ese verso 9 al 12, pero vamos al que estamos tratando, ¿no? Características que lo relacionan con su encarnación. Entonces pregunto, ¿ya han entendido lo que significa encarnación? Si yo le preguntara a uno de ustedes, deme una definición de la encarnación, ¿qué me diría? Es sencillo, la misma palabra lo dice, ¿no? Y en realidad el verbo, el texto lo está diciendo, es el resumen. Si yo les pregunto a ustedes, díganme qué significa la encarnación, ustedes van a responder por la palabra, que es lo que dice acá, que el verbo se hizo carne, eso es encarnación, eso es encarnación. Ya más adelante veremos algo sobre el nacimiento virginal de Cristo, que significa que Dios se hizo carne, pero también se hace ¿qué? Cuando hablamos del nacimiento virginal, que Él es sin pecado. Vamos a ver algo de eso, porque tiene que ver con su humanidad. Juan capítulo 1, versículo 14, una característica de su encarnación. Dios se hizo carne. Miremos unos textos en Romanos 8.3, un hermano que me busque Romanos 8.3, y el libro que está favorito para mí o que Luis está apreciando mucho, Hebreos 2.14 al 17, hermano Luis, para que usted me ayude compartiendo este texto de Hebreos 2.14 al 17 y Romanos 8.3. Reina Valera dice, Romanos 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cuando dice semejanza, ¿qué es? No, parecida, porque recuerden, Él es sin pecado. Semejanza de carne, ¿cierto? Vuelvo a leer, porque lo que era imposible para la ley. Recuerden el contexto, no vamos a llegar a eso, pero para que ustedes entiendan el verso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Recuerden, Él es en todo semejante a nosotros, eso está también en Hebreos, pero sin pecado. Cuando decimos semejante significa que, hermanos, Él es una aparición. Había una enseñanza, era el docetismo, en los primeros 100, 200 años, docetismo. Eso en la iglesia hay que estar muy relacionados a la Biblia, hermano, porque eso salen unas locuras y hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Si de pronto en algún momento por error decimos algo, sin querer, no es la intención enseñar eso, pero hay que estar atentos. Los docetistas enseñaban que el Señor no vino en carne, que era una ilusión, ¿cierto? Entonces por eso él usaba la palabra semejanza de carne, diciendo que Él era una ilusión, no, realmente no vino y no se humanó. Por eso más adelante vamos a hablar del nacimiento virginal, ¿cierto? Entonces Pablo, o las enseñanzas de todo lo que viene a partir de Hechos en adelante, controvierten la enseñanza de los docetistas. Y lo que estamos viendo acá, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne, pero no en igualdad de la carne, porque Él nació sin pecado. Vamos a ver eso cuando lleguemos allá, para entender esto del nacimiento virginal. Cuando usted se enfrente a un católico, va a tener que conocer esto del nacimiento virginal, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús nació sin pecado, pero su madre María es, ¿qué? ¿Sin pecado? No, pecadora. Entonces ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Hay varios textos que nos van a ayudar en eso, ¿no? El Señor usó a una mujer llena de gracia para ser el instrumento, pero Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Hermano, Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17, por favor. En cuanto a su relación con el pecado, o en cuanto a su unión al pecado, es imposible que él esté contaminado por el pecado, porque si no, entonces, como dice en el verso 17, él no podría venir a ser, ¿qué, hermano? Dice, no podría ser ni un misericordioso, ni un fiel sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque él no hubiera podido expiar los pecados del pueblo. Porque si tuviera pecado no podría hacerlo, ¿cierto? Por eso él tiene que ser humano también, pero sin pecado. Eso es un misterio. No se le pide que entienda esto de una vez, pero sí que tenga los textos para cuando se encuentre con un católico, con un testigo, llevamos 2, incluso con los mormones ya serían 3, incluso con alguno entre nosotros que de pronto en algún momento está negando que Dios ha venido en carne, como estamos viendo los
domingos en las enseñanzas de Tesalonicenses ese aspecto que Satanás también ataca, que es que la resurrección no se efectuó, ¿no? Jesús no resucitó. Y eso hay que tener cuidado, porque incluso en nuestros días esas enseñanzas están contaminando la iglesia del Señor al día de hoy. Es Juan capítulo 1, versículo 14, lo primero fue, el que el verbo fue hecho carne, ya leímos Romanos 8:3, Hebreos 2:14, que habla de la semejanza, pero él hace algo mucho más maravilloso, hermanos. Dice, el verbo habitó entre nosotros, hermanos. Por eso él habla en Juan que la luz no lo conoció y la luz rechazó, las tinieblas rechazaron la luz. Dice, y aquel verbo habitó entre nosotros. Más adelante veremos eso, porque esto tiene que ver con Éxodo 25, que está ahí en la relación de versículos, porque la palabra habitó es la palabra tabernáculo. Esa palabra que en griego figura habitar es tabernáculo. Dios prometió que viviría o moraría en medio y en su pueblo. Entonces eso es muy interesante de entenderlo y hacerlo nuestro, hermanos, porque eso significa, vamos a leer por ejemplo Apocalipsis 2:13, por favor. Apocalipsis 2:13 y Juan 14:23. Juan capítulo 14:23 dice, respondiendo Jesús se le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y que vendremos a él y haremos que morada con él. Palabra morada es habitar, es tabernáculo, morada. Dios en nosotros y con nosotros cuando se humanó, ¿cierto? Y haremos morada con él. ¿Qué dice también? Dije el texto, Apocalipsis 2:3. En este texto de Apocalipsis el Señor dice, yo conozco sus obras y dónde moras. Aquí está hablando de dónde estaba la iglesia desarrollándose, ¿no? En este momento ellos están en un ambiente que demasiado perverso, ¿no? Dice, en el trono donde está el trono de Satanás, pero en aquellos donde el Señor mora hacen algo que está en Apocalipsis 2:13, en la segunda parte. ¿Qué hacen ellos? Cuando Dios mora en nosotros, hermanos, si Dios mora en nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿no? Que nosotros somos templo de Dios, que Él nos ha pagado por precio, hay un efecto, es algo que se ve. Prueba para su fe, prueba para mi fe. Miren lo que estaba pasando a la iglesia de Apocalipsis de Esmirna, ¿qué es esta? Sí. No, Pérgamo. Entonces dice, yo conozco tus obras, ¿dónde moras? Ellos están en una ciudad, Pérgamo, idólatra, llena de oscuridad y maldad, pero ellos están reflejando la luz del Señor. ¿De qué manera? ¿Qué dice el verso? La segunda parte del verso, dos verbos que están ahí. Verso 13, pero retienes mi nombre, ¿y qué más? No has negado mi fe. Hermano, ¿cómo se puede retener el nombre del Señor? ¿Qué significa retener el nombre del Señor? Retener significa eso, ¿no? Porque el enemigo quiere quitarnos. Por eso el Señor alaba a la iglesia. Tú retienes mi nombre. Retener es que exaltamos el nombre del Señor, no la iglesia, hermanos. Resaltamos y honramos el nombre del Señor. Lo defendemos incluso hasta la muerte. Eso es sagrado. Retener es algo que uno guarda. Cuando uno retiene algo es porque es que valioso y precioso. Uno no retiene valioso, uno lo pelea, ¿no? Uno no deja que se lo roben. Entonces la iglesia estaba reteniendo el nombre del Señor y otra cosa estaba haciendo. No había negado la fe. Uy, hermanos, dos cosas que podemos hacer con peligro o que podemos fallar: no retener su nombre y negar la fe. Y voy a dejarles el último para que lo veamos para el próximo, que es que algo más que vimos de en su encarnación. Se hizo carne uno, no más, habitó entre nosotros. ¿Qué más? La última parte del verso 14 que está ahí proyectado. Y vimos su gloria. Eso tiene que ver con Éxodo. Está relacionado con Éxodo, con el texto que está acá. ¿Dónde mostró el Señor su gloria? En el Antiguo Testamento, por ejemplo. En el monte Sinaí, sí, pero ¿dónde? Cuando Él moraba entre el pueblo y con el pueblo, Él mostró su gloria. En el arca, ¿no? En el tabernáculo, la Shekinah, siempre estaba ahí su gloria. ¿Dónde está la gloria del Señor ahora? Hoy.
en nosotros, hermano, pilas. Eso es una enseñanza. Él mora en nosotros, somos su templo, su tabernáculo, y por tanto debemos reflejar su gloria. Bueno, eso lo veremos algunos textos que están acá, no para irnos para ese lado porque nos desviaremos en otro gran tema, sino para entender algo de lo que significa reflejar la gloria del Señor. En segunda, habla de que somos transformados de gloria en gloria, como en la semejanza del Señor. Terminar aquí, mis amados hermanos, y dejamos esto, ¿no? Para el próximo jueves vamos a ver algo más que nos falta un poquitico. Ustedes me han ayudado hoy, la gloria sea para el Señor, en el estudio. La idea es motivarles, hermanos. Hermanos, amen la palabra. Yo sé que usted lo hace, ni más falta. Amemos, involucrémonos, contagiémonos, tengamos hambre de la palabra. Vamos a ver esto el próximo jueves, que tiene que ver con la tercera parte del verso 14, ¿cierto? Porque vimos su gloria, pero también el apóstol nos quiere enseñar algo más en Juan capítulo 14, la última parte, algo que tiene que ver con nuestra fe, que es algo más. Entonces, mis amados hermanos, les invito, los que han estado estudiando los textos, mis amados hermanos, entonces podamos ser participativos. Gracias por Luis, gracias por los que leyeron los versículos, y vamos a terminar con una palabra de oración, mis amados hermanos.